Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video hablaremos sobre el carácter vectorial de la fuerza. Esto quiere decir que no solamente hablaremos sobre la fuerza, sino también sobre los vectores, superposición de fuerzas y demás. Y bien, antes de hablar de la fuerza, nos damos cuenta que los cuerpos en la naturaleza interactúan de muchas maneras. Y esas interacciones hacen que, por ejemplo, cambie su movimiento o que se deformen. Esto quiere decir que también cambien su estructura. Aquí presentamos algunos factores: el contacto entre dos cuerpos, el rozamiento. Si tú empujas un objeto, fíjate que va a haber algo que te está impidiendo, eso es el rozamiento, o la misma atracción gravitacional. Pues bien, estos son factores que van a cambiar el estado del movimiento de los objetos o en otros casos la estructura. Pues bien, la magnitud que surge como resultado de esta interacción es lo que se conoce como fuerza, que también puede entenderse como una perturbación que produce o tiende a producir un cambio en el movimiento y o en la forma del objeto. Como hemos visto, estas interacciones son de muchas maneras y las podemos clasificar siguiendo este criterio. Tenemos fuerzas externas y también tenemos fuerzas internas. Las fuerzas externas tienen que ver con el estado de movimiento o reposo de los cuerpos. Nos vamos a detener en esto porque son las que nos van a interesar en el estudio que vamos a hacer. Las fuerzas internas son las fuerzas de reacción en el interior de los cuerpos que actúan para equilibrarlo o evitar que se deforme. Por ejemplo, la compresión, la tensión, torsión, la flexión o la misma fuerza elástica, que la estudiaremos más adelante. Y dentro de las fuerzas externas tenemos, por ejemplo, la fuerza de atracción gravitacional, la fuerza normal, que es la fuerza que se establece cuando dos cuerpos están en contacto. Viene a ser la reacción de la superficie. Y la fricción. Dentro de estas también podemos llamar fuerzas activas y otras que son del tipo reactivas. Ahora que ya sabemos cómo se llaman estas interacciones entre los cuerpos, nos falta determinar la característica de la fuerza. Se dice que la fuerza tiene un carácter vectorial. ¿Por qué? Por esto. Fíjate que aquí suponte que queremos lanzar una pelota de básquet. Necesitamos en principio un punto de aplicación que podría estar acá. Necesitamos un módulo, ¿verdad? Que es la magnitud de la fuerza con la que queremos lanzar. Por supuesto, una dirección, un sentido. No es lo mismo lanzar así que lanzar en otro sentido, por ejemplo hacia abajo. No llegaríamos a encestar. Ahí está. Eso que hemos mencionado son las características de un vector. Y por supuesto la fuerza, al ser un vector, necesita de esos elementos para poder definirse por completo. Veamos entonces, estamos en vectores. Esto es un vector. Un vector se le representa por un segmento de recta, una flechita, donde esta letra que está aquí va a ser el nombre del vector. Si hablamos de fuerzas, entonces este sería el nombre de la fuerza. ¿Sí? ¿Y cuáles son sus elementos? Sus elementos ya los hemos mencionado, el módulo. El módulo es lo que está de azul, lo que mide la flechita. Eso es el módulo del vector. La dirección es esta línea roja que se extiende indefinidamente. Y por supuesto el sentido lo representa la cabeza de la flecha. No es lo mismo lanzar en este sentido que con la flecha apuntando hacia abajo. Luego tenemos el punto de aplicación y aquí todos los elementos juntos. Estas vendrán a ser las propiedades de la fuerza. Por lo tanto, volviendo a nuestro ejemplo, el punto de aplicación, que no es otra cosa que el lugar donde se aplica una fuerza, sería esto. La dirección, aquí, si quiero encestar por supuesto, el sentido, y el módulo es la cantidad de fuerza aplicada. Ese mismo análisis podemos usarlo, por ejemplo, para estos casos. Por ejemplo, la fuerza normal habíamos dicho que es una fuerza de contacto. Aquí está en contacto el libro con la mesa. La fuerza normal es una fuerza reactiva y se establece perpendicular al objeto. Ahí está. ¿Sí? El contacto a perpendicular al objeto. Ahí está, lo representamos por un vector, una flechita, un segmento de recta dirigido, orientado
La fuerza de atracción gravitacional se expresa en física clásica a través del peso. El peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo y va desde aquí hacia el centro de la Tierra. Ahí está. Eso vendrá a ser el peso, que más adelante lo vamos a explicar también con más detalle. Bien, eso que estamos haciendo se llama diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre quiere decir que tú vas a dibujar a las fuerzas externas para entender mejor la situación física y poder resolver ejercicios también. Fíjate lo del diagrama de cuerpo libre y aquí dos situaciones cotidianas. Tenemos un cajón o una casa que está descansando sobre el piso y aquí sobre un plano inclinado. Recuerda que lo que vas a graficar son las fuerzas externas, básicamente las que están aquí, que son las que hemos mencionado. El peso, que siempre está, por supuesto, es lo primero que tienes que buscar y es muy fácil porque se orienta hacia el centro de la Tierra y si hay superficies en contacto aparece la fuerza normal. Básicamente se trata de representar esas dos fuerzas. Entonces tenemos donde el peso sería hacia abajo y la normal es la reacción perpendicular al objeto, va hacia arriba. Y aquí el peso también va hacia abajo y la normal perpendicular va así. Aquí tenemos los dibujos. Fíjate la normal cómo va hacia arriba, perpendicular al objeto, y esta P me va a representar el peso. Y aquí el peso ya no va así, sino va hacia abajo. Siempre el peso hacia abajo. Y aquí está la normal. Acá está el peso y aquí también está el peso. Ese es el análisis del cuerpo libre, ¿sí? Muy fácil hacerlo como nos damos cuenta. Tenemos aquí otra situación. Fíjate, una polea y aquí tenemos dos masas. La masa 1 y la masa 2. Suponte que alguien me pida analizar el diagrama de cuerpo libre de esta masa para saber qué fuerzas hay y de aquí también. Ahora nos damos cuenta que esta masa está colgando. Entonces ya no está en contacto. Como no está en contacto con ninguna superficie, no va a haber fuerza normal. Sí va a haber peso. Vamos a analizarlo. Aquí está. Esta es la masa 1 y fíjate cómo dibujamos las flechitas, los segmentos de recta dirigidos que son los vectores que me van a representar las fuerzas. Es bien fácil. Para la masa 1, que vendría a ser esa flecha representa a el peso. Vamos a ponerle peso 1. Esta que está aquí, por supuesto que va a ser peso 2. No sabemos todavía cómo calcular el peso, eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Pero yo sí sé que hay un peso y que va hacia abajo. No hay normal porque no hay superficie. Pero hay una flecha que está hacia arriba, sí. Y acá le hemos puesto T. La T de tensión. La tensión de la cuerda. Y por supuesto aquí también va a ser la misma, la tensión de la cuerda, que lo está jalando hacia arriba. Eso es el análisis o el diagrama de cuerpo libre. Y aquí están los tres casos clásicos. Recuerda, siempre vas a encontrar el peso, eso 100%. Luego la fuerza normal si hay contacto entre dos superficies. Luego las demás las vamos a ir aprendiendo. En el video mismo mencionaremos lo que es la fricción, la tensión, la fuerza elástica. Bien, entonces tú dices, ya sé lo que es una fuerza, ya sé cómo hacer un diagrama de cuerpo libre, ya sé la característica vectorial de la fuerza, sé sus propiedades. Pero ¿qué tal si se presentan varias fuerzas? ¿Qué haría? Bien, las fuerzas al ser vectores se van a trabajar bajo las reglas de los vectores. Veamos el siguiente concepto, superposición de fuerzas. Esto quiere decir sustituir un grupo de fuerzas que son aplicadas a un mismo punto por alguna fuerza resultante. A la fuerza resultante le vamos a llamar R, siempre y cuando se mantenga la relación de fuerzas en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Mira, fíjate el siguiente esquema. Ya tenemos aquí un diagrama. Tenemos un objeto aquí que está sufriendo esta fuerza 1, esta fuerza 2 y esta fuerza 3. Resulta que estas tres fuerzas se pueden reemplazar por esta fuerza que está de rojo, que le llamamos fuerza resultante. Que le puedes poner así como ellos han puesto fuerza resultante o simplemente le puedes llamar R. ¿Sí? Bueno, la flechita de arriba indica que es un vector. Nos faltó eso mencionar en cuanto a el nombre, ¿verdad? Se le puede poner una flechita arriba, así, o una raya, y eso me indica que es un vector. Bien, entonces esto es práctico, ¿verdad? Tengo muchas fuerzas
que son aplicadas al mismo punto se pueden reemplazar por una sola, que no necesariamente es la suma de los tres, o sea, la suma aritmética como nosotros estamos acostumbrados a trabajar, no necesariamente es así, no siempre en todo caso. Aquí tenía 3, nosotros vamos a aprender para trabajar solamente con 2 vectores, que es bastante práctico. En vectores siempre hay 2 niveles de trabajo, un nivel que es el nivel gráfico, como el que está aquí, fíjate que es un gráfico, y otro que vendría a ser el nivel matemático o el nivel analítico, que son los cálculos. Primero vamos con el nivel gráfico, que es bastante sencillo. Entonces estamos hallando vector resultante, que vendría a ser la suma de los 2 vectores, fuerzas, que actúan sobre un punto. Fíjate que aquí tengo un vector, tengo la flechita, una fuerza, y aquí tengo esta otra fuerza representada por este vector. Están formando un ángulo alfa, y el método del paralelogramo consiste en que yo trace una paralela a esta a partir de este punto. Lo mismo haga con el de azul. Empiezo por este punto, o sea, la cabeza de la flecha del rojo, y trazo una paralela a la de azul. Y luego uno partiendo de aquí, del punto común, ¿verdad?, que tienen ambos, y me dirijo hasta donde se intersecta. Recuerda que es importantísimo la dirección y el sentido, porque si la flecha yo lo hubiese ubicado por acá, ya sería diferente. Entonces le puedo poner A más B a todo, o simplemente R, que vendrá a ser la resultante. Eso es para 2 vectores cuando los tengo de esta manera. Pero ¿qué tal si los vectores los tengo de esta manera? Mira. Esto se llama cabeza-cola, ¿verdad? Tengo este vector B y luego tengo este vector A. La resultante se grafica así. Es el método del triángulo, pues se forma un triángulo. Fíjate, empiezo desde aquí y ¿dónde termino? Pongamos un ejemplo, otro ejemplo. Suponte que yo tengo un vector así. Y luego tengo otro vector así. Entonces, ¿dónde está la resultante? Qué fácil, este es el vector A y este es el vector B. Tú dices, ¿dónde empezó todo? Todo empezó aquí. ¿Y dónde está terminando? Termina aquí, en la cabeza de la flecha. Eso vendrá a ser la resultante, que es lo mismo que decir A más B. Y el método del paralelogramo lo aplico cuando están compartiendo el mismo punto de aplicación. Aquí les propongo otro ejemplo. Fíjate, me piden calcular el resultante por el método del paralelogramo. Bueno, tú dices, voy a trazar una paralela a partir de aquí, del rojo, más o menos así, y luego a partir de aquí una paralela al de azul. Bueno, está un poco chapucero eso, pero ahí está la idea. Parte de aquí y termina por acá. Esa es la resultante, o sea, A más B. A el azul, B el rojo. Bien, veamos el método analítico. Este método me permite calcular el módulo, o sea, lo que mide todo esto, sin necesidad de graficar, para 2 vectores como los que están aquí. La resultante se calcula de esta manera, siguiendo esta fórmula: raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Estos son reemplazados por números, por supuesto, 2AB, por el coseno del ángulo que forman estos 2 ángulos. Estos 2 vectores, perdón. Hay que tener cuidado con ese detalle. Este método analítico tiene algunos casos especiales, como por ejemplo, cuando los vectores forman un ángulo de 90 grados. Fíjate cómo la fórmula se acorta. Ya no copio lo que está aquí, entonces la resultante es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, el teorema de Pitágoras. Aquí están los 2 vectores formando un ángulo de 90 grados, para que sea más explícita la idea. Y también cuando los vectores tienen la misma dirección y sentido, esto se le llama resultante máxima. Y cuando tienen la misma dirección, pero sentido diferente. Fíjate que el sentido lo da la cabeza de la flecha. Estos apuntan para la derecha, que uno apunta para la izquierda, otro apunta para la derecha. Cuando sucede esto, entonces se dice que tengo resultante mínima, o lo que está aquí, y este es resultante máxima, o cuando los vectores tienen la misma dirección y sentido. También me lo dicen cuando los vectores son paralelos. Es lo mismo, es otra forma de manifestarlo. Vectores paralelos, pero con diferentes sentidos, vectores paralelos, pero acá con diferente sentido y aquí con el mismo sentido. Mismos sentidos se suman y diferentes sentidos se van a restar. Entonces tiene mucho sentido, ¿verdad? Si ambos jalan a la derecha, pues voy a sumar la resultante. Va a haber una fuerza que va a reemplazar a esas que están ahí. Y en este caso,
Si uno jala para la izquierda y otro jala para la derecha, la resultante va a ser la resta de las dos. En este caso, fíjate que más grande es la que va para la izquierda, entonces le voy a poner así. Eso es el método analítico. Veamos ahora algunos ejercicios. Fíjate que aquí me piden calcular el módulo de la fuerza resultante. Yo tengo dos vectores de 5 unidades y están formando un ángulo de 120 grados. Entonces tengo que aplicar esta fórmula para calcular la resultante. Tú dices, pero no tengo el valor de A ni el valor de B. ¿Y alfa quién vendría a ser? Fácil. Este vendría a ser A. El de aquí vendría a ser B. Puede ser cualquiera. Y el ángulo alfa está aquí. Bien, lo que sigue es reemplazar. Veamos. Tenemos aquí que A es 5, B es 5 y alfa es 120 grados. Fíjate que me dieron de dato que el coseno de 120 grados es menos un medio. Entonces, reemplazo su valor. Yo ahora solamente voy a multiplicar. 5 al cuadrado es 25. 5 por 5 es 25. De aquí, 2 por 5 es 10. 10 por 5 es 50. Bueno, ¿cuánto es 50 por menos un medio? Fíjate que 50 multiplica 1. 50 por 1 es 50 y quedó dividido por 2. O sea, la mitad de 50 es 25. Más por menos me sale menos. Para ser más explícitos, esto es una multiplicación de fracciones, ¿verdad? 50 por 1 es 50 y acá tenemos 2. 50 entre 2, 25. Por eso puse aquí 25 y luego más por menos me salió menos. Si continuamos la operación, 50 menos 25 es 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué? Porque tú dices 25, yo ya sabía que era 5 al cuadrado, 5 por 5. Ahí está, se cancela así. Y me quedó solamente que la resultante es 5. Solamente aplicando entonces la fórmula de resultante. Bien, en la siguiente pregunta me piden calcular la resultante máxima, resultante mínima y cuando formen 90 grados dos vectores de módulos 3 y 4. Resultante máxima, yo ya sé que me quieren decir que son vectores paralelos, o sea que tienen la misma dirección y sentido. Por lo tanto, digo, resultante máxima quiere decir que los vectores tienen la misma dirección y sentido. Esta va a ser su gráfica, digamos. Uno 3 y otro vale 4. Por lo tanto, la resultante va a ser muy fácil la suma aritmética de estos dos. ¿Fácil? Por supuesto que sí. 4 más 3, 7. Eso es la resultante máxima. En otras palabras, cuando te pidan resultante máxima, solamente sumas los datos que te dan. Ahora, resultante mínima. Ajá, resultante mínima quiere decir cuando los vectores tienen la misma dirección, pero diferente sentido. ¿Cómo así? Un vector, por ejemplo, puede apuntar para la izquierda y otro vector puede apuntar para la derecha. Eso significa que tienen diferente sentido pero la misma dirección. Resultante mínimo. Entonces, uno vale 3 y otro vale 4, se van a restar si quiero calcular la resultante. Y por lógica, ¿verdad? Si uno jala a la izquierda y otro jala a la derecha, pues se van a restar y va a ganar, o sea, va a tener el sentido final el quien sea mayor, en este caso 4. Por lo tanto, fíjate la resultante cómo la pongo, para acá, ¿no? Porque este es mayor. Contar que aquí tiene que seguir, por supuesto, el mismo sentido de los dos. Solamente resto entonces. 4 menos 3 me sale 1. Qué fácil. Resultante máxima, sumo los vectores, resultante mínima, los resto. Y luego cuando formen 90 grados, luego tenemos cuando formen un ángulo de 90 grados, como está ahí. Dice que uno vale 3 y otro vale 4. Bueno, vamos a suponer que este sea este que valga 3 y este que valga 4. Y aquí se aplica una fórmula. Voy a poner que este sea A3 y B4. La fórmula está aquí. Solamente reemplazo y listo. Manos a la obra. Ahí está. En vez de A pongo 3 y de B 4. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. Sumo. ¿Sí? 25. Raíz cuadrada de 25, lo habíamos visto en el ejemplo anterior, es 5. Por lo tanto, esa va a ser la resultante cuando formen 90 grados. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, 3 caballos jalan una carreta de 500 kilogramos en la misma dirección. Cada uno de los caballos ejerce una fuerza de 1500 newton sobre la carreta. Si no hay fricción entre la carreta y el suelo, la fuerza total con la que esta es jalada es de... Bien, para empezar,
Fíjate que aquí me han puesto una N mayúscula que significa Newton. Esa es la unidad de la fuerza, así como la unidad de la masa es el kilogramo, la unidad del tiempo son los segundos, la unidad de la longitud es el metro, pues la unidad de la fuerza es el Newton. Bien, la situación es parecida a esta. Aquí tengo la carreta, un caballo, 2 caballos y 3 caballos. Para que la carreta sea jalada, ¿qué tiene que pasar? Que los caballos, la fuerza de los caballos tenga la misma dirección y sentido. Pues claro, porque si este caballo se va por allá, entonces no va a poder jalar. Eso para empezar. Entonces tú dices, bueno, cada uno jala con 1500 newton. Me piden calcular la fuerza total. La fuerza total quiere decir la fuerza resultante. Vamos a aplicar el principio de superposición de fuerzas, que no es otra cosa que reemplazar a todas las fuerzas por una sola. Ahí está. Que le vamos a llamar resultante o la fuerza total. ¿Cómo calculo? Muy fácil. Si estoy, por ejemplo, en este caso, lo calculo así. Si estoy en este caso, pues aplico el teorema de Pitágoras. Si estoy en este caso solamente sumo y si me piden una resultante mínima, pues resto. También hay situaciones más complejas como esta que no me van a pedir. Bien, entonces tú dices, todos en la misma dirección y sentido, por lo tanto los tengo que sumar. 1500 más 1500 más 1500 newton. Esta suma de esas tres fuerzas me va a dar la fuerza resultante. La fuerza total es lo mismo que decir 4500 newton. Y eso que está ahí es la respuesta a este ejercicio. ¿Listo? Y bien, en este ejercicio me piden cuál es el caso en el que F corresponde a la fuerza resultante de las fuerzas A y B. Aquí no hay que hacer ningún cálculo, solamente recordar el método del paralelogramo. Fíjate, tengo una fuerza aquí, B, y otra fuerza A. Por el método del paralelogramo trazo la paralela AB partiendo de aquí y la paralela A partiendo de acá. Entonces forma un paralelogramo donde la resultante inicia desde el punto común, punto de aplicación común, y donde se están juntando las paralelas. Esa es la fuerza resultante y ellos la han dibujado así. Por lo tanto, esta no puede ser. Fíjate la siguiente. Lo mismo, han formado muy bien el paralelogramo, pero tiene que ser así. Por lo tanto, esta no puede ser. Y esta sí es. Ahí está. Solamente la cuestión de identificar. Esta no puede ser, imposible. Fíjate dónde está partiendo. Tiene que partir de aquí. Creo que queda claro la idea. Y bien, si la explicación te gustó, suscríbete al canal, comparte y por supuesto comenta. Es muy importante para nosotros saber de ustedes. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Viene a ser la reacción de la superficie y la fricción. Dentro de estas también podemos llamar fuerzas activas y otras que son del tipo reactivas. Ahora que ya sabemos cómo se llaman estas interacciones entre los cuerpos, nos falta determinar la característica de la fuerza. Se dice que la fuerza tiene un carácter vectorial. ¿Por qué? Por esto. Fíjate que aquí suponte que queremos lanzar una pelota de básquet. Necesitamos, en principio, el estudio que vamos a hacer. Las fuerzas internas son las fuerzas de reacción en el interior de los cuerpos que actúan para equilibrarlo o evitar que se deforme. Por ejemplo, la compresión, la tensión, torsión, la flexión o la misma fuerza elástica, que la estudiaremos más adelante. Y dentro de las fuerzas externas tenemos, por ejemplo, la fuerza de atracción gravitacional, la fuerza normal, que es la fuerza que se establece cuando dos cuerpos están en contacto, acción que produce o tiende a producir un cambio en el movimiento y o en la forma del objeto. Como hemos visto, estas interacciones son de muchas maneras y las podemos clasificar siguiendo este criterio. Tenemos fuerzas externas y también tenemos fuerzas internas. Las fuerzas externas tienen que ver con el estado de movimiento o reposo de los cuerpos. Nos vamos a detener en esto porque son las que nos van a interesar en que también cambien su estructura. Aquí presentamos algunos factores: el contacto entre dos cuerpos, el rozamiento, si tú empujas
un objeto, fíjate que va a haber algo que te está impidiendo, eso es el rozamiento, o la misma atracción gravitacional. Pues bien, estos son factores que van a cambiar el estado del movimiento de los objetos o en otros casos la estructura. Pues bien, la magnitud que surge como resultado de esta interacción es lo que se conoce como fuerza, que también puede entenderse como una perturbación. Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video hablaremos sobre el carácter vectorial de la fuerza. Esto quiere decir que no solamente hablaremos sobre la fuerza, sino también sobre los vectores, superposición de fuerzas y demás. Y bien, antes de hablar de la fuerza, nos damos cuenta que los cuerpos en la naturaleza interactúan de muchas maneras. Y esas interacciones hacen que, por ejemplo, cambie su movimiento o que se deformen. Esto quiere decir